pero también le damos gracias porque hasta este momento hemos visto esas oportunidades que Él nos da para ver cómo Él actúa en nuestras vidas. Amén. Amén. Y mis amados, estamos desarrollando la serie Los que condenaron a Jesús. Los que condenaron a Jesús. Y hoy vamos a estar disertando sobre el orden religioso. El orden religioso. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó de una persona, o incluso la última vez que usted dijo, yo tengo mi religión? No me venga a hablar, yo tengo mi religión. Hace algunas horas varios vecinos me decían eso. Gracias, pastor, yo tengo mi religión. Yo tengo mi religión. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando usted decía eso, o cuando ellos dicen eso, ¿qué quieren decir? Por eso es necesario tocar el tema de los que condenaron a Jesús, el orden religioso. Ahora, Colombia tiene una religión en la cual fue adquirida a través del descubrimiento de América y la conquista, y es el catolicismo. Luego vienen otros credos, ¿no? En Norteamérica predominó el protestantismo, pero sea protestantismo, sea hinduismo, sea taoísmo, la palabra ismo significa doctrina, sea cristianismo, sea budismo, en fin. ¿Por qué las personas dicen, yo tengo mi religión? ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, en palabras más, palabras menos, es cerrar las puertas. Tengo una religión, pero no tengo una comunión con Dios. Sí, eso es lo que entendemos ahora. Pero eso es una forma de cerrar las puertas, ¿no? A escuchar a la otra persona. Yo tengo mi religión, ¿sí? ¿Y qué es una religión? ¿Qué es una religión? Encontramos que es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad. Un conjunto de creencias sobre un ser sobrenatural, una divinidad, pero también con sentimientos del ser humano de devoción a esa divinidad, devoción, de temor, de reverencia hacia ella, hacia esa divinidad, pero también está conformado por normas morales, no por la familia Morales, ¿no? Por la moralidad. La moralidad es lo que habla sobre el bien y el mal. Normas que nos hablan de que hay una maldad, pero también hay una bondad. Una norma que nos habla de que hay algo que destruye, pero también algo que destruye. Pero también una norma que nos habla de que usted está perdido y hay una salvación. La mayoría de todas las religiones, para no decir todas, tienen estas características. Pero también encontramos que estas normas morales sobre el bien son aquellas que deben seguir los de una manera u otra aceptan esa religión. Ahora, cuando aceptan esa religión, la aceptan de dos maneras: de manera individual o de manera social. Individual o social. Cuando es de manera individual, la persona dice, yo tengo mi religión. Aunque usted le pregunte, muchas veces ni sabe. Y si sabe, se mantiene, ¿no? Yo tengo mi religión. Pero a nivel social es algo delicado. Y es donde muchos países han caído. En el caso, como les decía ahorita, a Colombia. Colombia
fue consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Sí? Y eso es algo, una religión social en la cual ni siquiera le consultaron a usted y ni siquiera le explicaron qué es eso. Pero Colombia, y si, a ver, aquí todos somos colombianos, aquí hay uno que parece como ruso. Ah, no, es mi hermano Gustavo. Acá parece un alemán. Ah, no, mi hermano John. Ah, aquí hay como una asiática. Ah, no, es Daniela. Oh, allá hay una como holandesa. Ah, no, es Darcy. Oh, allá hay como un italiano. Ah, no, es mi hermano Julio. Ah, acá todos somos colombianos. Pero perdón, ¿usted sabía eso? Algunos sí, porque pertenecían a esa religión. Pero los que no, ni siquiera nos invitaron, ni tampoco, ¿sí? Nos metían en eso. Y eso es una religión social. Y es una religión social porque se vuelve tradición, costumbre. Y aunque esa persona ni siquiera la practique, pero por ser colombiano, no, Colombia es un país católico. Estados Unidos no es un país protestante. Y usted tristemente va a Estados Unidos y la mayoría mire, hoy en día, para no decir el 70, el 65% de los norteamericanos o son agnósticos que aceptan un ser por ahí que no podemos conocer, sea materia, sea energía, y el resto son ateos. Y si hablamos de Ámsterdam, la capital de Holanda, donde se dio esos reformadores, es donde se estipuló los derechos sexuales para la ideología de género. Pero ellos dicen que son países protestantes. Italia se considera un país católico y es donde surgen también todas esas leyes sobre aborto y dejámenes de las relaciones consensuadas entre un adulto y un niño. Ah, pero como es consensuada, perdón, es un menor de edad, no tiene desarrollo psicológico, pero se dice que son católicos. Y así podemos entrar sobre esto, sobre qué es religión y por qué muchos dicen es mi religión. Sobre este concepto también podemos agregar que hay prácticas rituales, ¿sí? En la cual prima lo que se denomina oración. La oración. Y encontramos también de que debe haber un libro sagrado. Este concepto es humanista. ¿Por qué es humanista? Porque una religión hace parte de la cultura. Y la cultura es originada por el hombre. Dios no creó ni originó la religión. Jesucristo no estableció la religión cristiana, ni mucho menos la católica. Él vino a conformar su cuerpo a través de todos aquellos que a través de la fe puesta en Él nacen de nuevo. Y por eso vamos a encontrar ciertas aclaraciones sobre ello. Aclaraciones. Y por eso cuando a usted le pregunta a qué religión pertenece, no, yo pertenezco a una familia. La familia en la cual a través de Cristo nací de nuevo y ahora soy acepto al Padre. Por eso el Padre nuestro no se puede repetir, pero no se puede vivenciar, solamente lo vivencia el Padre nuestro, los hijos, los que han nacido de nuevo. Encontramos, mis amados, ese concepto humanístico. La religión es parte de la cultura, de la sociedad. Y por eso vemos en algunas empresas que en la plataforma para trabajar le preguntan a uno a qué religión pertenece. Y se vuelve como algo social, y es algo social, ¿sí? Pero no es algo
de cambio, de transformación. No hay. No hay. Amados, sobre ello vamos a entrar en lo siguiente. Leíamos en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13 hasta el versículo 22, en la cual, en la versión de la Reina Valera y en diferentes pasajes, como en Mateo capítulo 21, versículo 12 al 13, en Marcos capítulo 11, versículo 15 al 18, en Lucas capítulo 19, versículo 45 y 46, lo titula Jesús purifica El templo. el templo. Ahora, si Jesús estuviera aquí, ¿qué tendría que purificar? Pero Él está aquí, por la fe, Él está acá. Pero si estuviéramos en el tiempo de Jesús y este fuera el templo, este edificio, este lugar, este salón, ¿qué vendría Él a purificar? ¿Cómo? A nosotros. Las vidas. Las vidas. Las vidas. Porque la religión solamente cambia la forma, lo externo, pero Cristo cambia el corazón. Dios mira el corazón, el corazón. Podemos tener edificaciones hermosas, que eso se dio en la época medieval, la época barroca, los grandes templos que fueron tomados de las religiones paganas. Porque anteriormente la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, se reunían en casas. Ananías tenía ahí. Encontramos Priscila y Aquila que tenían una iglesia en su casa. Entonces, ¿qué limpiaría el Señor? ¿Sí? Nuestras vidas. ¿Qué está sobrando? Ahora, en esta lectura debemos también aclarar, porque en Santiago nos dice que si alguno se cree ¿qué? Religioso. Entonces la Biblia nos habla de religión o de religión. ¿A qué se refiere? La palabra religión viene de una palabra latina, pero que también tiene una connotación hebraica y griega, que significa religare, y es unir o reunir o poner junto. Unir, reunir o poner junto. Estar doblemente unido. Y la pregunta es, ¿qué es lo que une o debe unir a la iglesia? ¿Y qué es lo que debe unir a los que practican una religión? Y vemos aquí en este pasaje muchas cosas. Muchas cosas. ¿Y cómo debemos entender este pasaje y todo lo que Jesús nos quiere enseñar en el orden religioso? En primer lugar, debemos entender en qué consistía la religión en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, ¿en qué consistía la religión? ¿Sí? ¿Cuáles eran las religiones? O la religión en este caso. Sí, encontramos el judaísmo, ¿no? Porque el imperio romano siempre fue respetuoso de las religiones en las cuales ellos habían conquistado, para que fuera mínima las rebeliones, aprendiendo de Alejandro Magno, Alejandro el Grande. ¿Qué hacían? En los pueblos que ellos invadían, respetaban su cultura, pero cobraban impuestos y eran esclavos, los tenían como esclavos, esclavos contentos, pero esclavos. Y el judaísmo era el que predominaba en Palestina y en Judea, y más aún representada en dos sectas, los fariseos y los saduceos. Los fariseos y los saduceos. Ahora, ¿en qué creían para ir avanzando? ¿En qué creían los fariseos? Y lo encontramos en Hechos capítulo 23, versículos 6 al 10. En la cual ahí el apóstol Pablo tiene una discusión con ellos, con fariseos y saduceos.
¿sí? Y usted lo puede leer en su casa. Ahí nos habla de que los fariseos sí creían en la resurrección y en la visión de ángeles. Los saduceos no creían. No creían en los milagros. Ahora, ¿en qué consistía qué decían los fariseos? Ellos argumentaban que la autoridad la tenía la ley mosaica netamente como ellos la interpretaban. Escuche, no como Moisés a través de Dios se la había dado, sino la autoridad en la ley mosaica como ellos la interpretaban. Acuérdense que ellos le van a agregar más de 900 mandamientos. Ellos. Ahora, esa interpretación lo llevaban a ellos a consolidar lo que es su credo. Su credo. Encontramos por otro lado los saduceos. Ahora, los saduceos representaban una autoridad privilegiada. ¿Por qué privilegiada? Porque estaba representada por los sacerdotes. Sacerdotes, sumos sacerdotes. Y estos establecían lo que anteriormente Salomón, desde Salomón, ya se había dado en las órdenes, ¿sí? De ofrecer sacrificios, de ofrecer los ritos, ¿sí? Los saduceos. Pero también estos veneraban el templo. El templo, en este caso, el templo de Herodes, porque sabemos que el templo de Salomón fue destruido. El templo de Herodes. Y no solamente veneraban el templo como tal, sino que vamos a ver más adelante en esta lectura para qué lo utilizaban. Y hoy en día vemos muchas religiones, pero también muchas iglesias cristianas o protestantes que vuelven la iglesia como los saduceos. Mis amados, surge la pregunta entonces, frente a esto, ¿cuál era por el cual los saduceos, ¿sí?, se oponían a Jesús? Encontramos en la lectura que Jesús, en el capítulo 2 de Juan, nos dice que estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Volver un templo, un lugar consagrado para Dios, una empresa, un negocio, y el Señor lo va a decir más adelante. Era la manera como los saduceos veneraban el templo, como una forma de ganancia. Y claro está, Caifás, ¿sí?, tenía un privilegio económico, tanto así que nos habla del palacio, la casa de él, Anás y Caifás, el suegro y el tío. El uno le cedió, pero todavía ambos manejaban lo que tiene que ver con esta secta. Y dice aquí y en los demás evangelios que ni siquiera esperaban que las personas por ellos mismos trajeran su sacrificio, sino que utilizaban ganancias, y no cualquier precio, porque no era solamente para que esta persona cumpliera con el rito por la culpa, por la expiación, en fin, sino para tener ganancia. ¿Conoce hoy en día lugares así? ¿Conoce líderes espirituales así? Por ejemplo, en el hinduismo, donde se habla del voto de pobreza, el Dalai Lama es el que más colecciones
de roles tiene. Y así vamos a encontrar en la iglesia cristiana, en cualquiera. Si el Señor viniera en este momento, ¿qué tendría que limpiar? Ahora, ¿de qué manera procedió Jesús frente a esa situación que tenían montado los saduceos? Dice el versículo 15, y haciendo un azote de cuerda, ¿a quién va a golpear el Señor? Porque algunos justifican sus actos de ira o de enojo o de rabia, diciendo, mira que el Señor, pero ¿qué hizo el Señor? Tuvo un arranque de rabia, de histeria, ¿qué? Dice, echó fuera del templo, ¿a quiénes? Todos. A todos. Pero ¿cuáles todos? Los que dice anteriormente. A todos. A todos. Y muchos hoy en día no quieren recibir el mensaje de Jesucristo por los cambistas, por los mercaderes de la fe. Hoy las personas se resisten a escuchar el evangelio e incluso dicen, es que yo también estuve en esa religión. Pero si usted supiera por qué ahora yo no sigo esa religión, no. Pero tenga paciencia. Aquí dice que Jesús va a echar fuera a todos. A todos. A todos. Pero también dice, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas. Escuchen, esparció. ¿Por qué esparció? Porque la gente que le había sido robada, oiga, es como empieza a llover billetes de $100. ¿Usted qué hace? La mayoría salimos, ¿no? Así, bendito, como el maná, ¿no? El maná va. ¿No? Te cae una, sí, si viene alguien y lanza así un dinero, claro, la gente, y eso sucedió. Imagínense esos cambistas, esos que estaban ahí, y así hace Dios. Y por eso muchos tristemente, porque son obras no de Dios, son sectas de hombres, terminan en nada. En nada. Ese dinero va a ser regresado a los que le robaron, despojaron. Tal vez no a la persona, pero sí a su descendencia. Y dice que el Señor las arrojó, las volcó. Pero también dice, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, ¿sí? Y dijo, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado.